Echemos un vistazo a quienes están detrás de esto y colaboran entre sí. Y de nuevo, para dejarlo claro, el COVID-19 fue un crimen organizado, un crimen premeditado. Tenemos las pruebas de ello. También sabemos que todos participaron, no todos los gobiernos del mundo. Eso hay que decirlo claramente. No, no les creemos eso, no lo aceptamos. Así que realmente están colaborando entre ellos. Y no deberíamos dejarnos llevar a ese campo de batalla como está pasando en Ucrania, que también nos recluten para el ejército y luego vayamos allá. Y creo que ahora muchos sienten eso, que también dicen, no, ya basta, yo ya no participo, ya no quiero eso. Y yo en general ya no quiero seguir a esa gente. Los de arriba sí, que intenten lo que quieran. Que intenten lo del chip o lo de la viruela del mono, no, nosotros no lo vamos a hacer. Exactamente la misma radicalidad y exclusión que siempre criticamos del otro lado, ahora la están adoptando de alguna manera esta gente del COVID. Amigos, ¿no? Si les gusta la charla y quieren que Heiko y yo nos tomemos 4 horas completas cara a cara en el estudio para profundizar en todos estos temas, por favor escríbanle a Heiko en los comentarios. Y por favor no olviden suscribirse, eso nos ayuda muchísimo a conseguir a los mejores invitados para el canal, pero ahora que disfruten mucho la conversación. Heiko Schoening, eres el hombre al que el sistema preferiría silenciar. Eres médico, oficial de reserva y autor del bestseller número 1, Game Over. Me alegra mucho tener esta conversación. Qué bueno que estés aquí hoy. Sí, muchas gracias por la invitación. Heiko, tu libro Game Over llegó de la nada al primer lugar de las listas de bestsellers. Y eso, a pesar de que los grandes medios te ignoraron por completo o te atacaron. Cuando ves que tanta gente devora literalmente tus análisis, ¿es para ti la prueba definitiva de que al final no se puede tomar a la gente por tonta? Sí. Definitivamente es una prueba de que muchos están despiertos y que muchos más siguen despertando, y que también buscan respuestas sobre lo que realmente está pasando en el mundo. ¿Cómo fue realmente lo de COVID, por ejemplo, y qué es lo que tenemos ahora en el mundo? Y eso, por supuesto, es una cierta confirmación, aunque en realidad solo sea una parte muy pequeña de lo que de verdad importa, porque la mayor parte es realmente censura y represión, a pesar de ciertos éxitos, por así decirlo, pero el boca a boca sigue pasando de uno a otro, así que la gente lo sigue recomendando. Muchísima gente me recomendó hablar contigo. Si veo tu trabajo ahora, ya mencionaste el COVID, pandemias, Epstein, estructuras de poder, prisión digital, entonces te ocupas de temas bastante duros. ¿Cómo logras estar constantemente ahondando en todo este panorama apocalíptico, pero sin quemarte mentalmente? Creo que eso es algo bastante natural en mí, que tengo una digestión emocional bastante buena. Y lo más importante es simplemente que hago esto de la mejor manera que sé y puedo, o sea, de manera completamente auténtica. Y la verdad no creo que tenga nada de especial, siendo sincero. Y creo que es saludable decir las cosas como son y sí, no guardarme nada en el corazón. Y también ser competencia. Y eso es muy importante. Y si hay problemas y también criminalidad en el mundo, incluso a nivel mundial, entonces uno debe nombrarlo, especialmente si le afecta a uno mismo. Y ese es justamente el caso. Y para lidiar con eso, sí, en realidad desde el amor, la familia y también un poco de deporte, así es. Y en muchas situaciones extremas que ya he tenido que vivir, me di cuenta yo mismo, ok, puedo hacerlo. Eso también lo he podido experimentar antes en mi profesión o a veces me ha tocado vivirlo como médico, sí. He trabajado en el área de oncología, o sea, cáncer, durante mucho tiempo, también en la sala de urgencias. Ahí te das cuenta si estás hecho para situaciones de emergencia, sí o no. Y ahí también puedo mantener la calma hasta cierto punto. Y la base es simplemente que si entiendes cuál es la situación, cuál es el contexto, entonces puedes estar mucho más tranquilo, pensar con mucha más claridad y estar mucho más sereno. Ahora, lo que pasa es que tu sola presencia, Heiko, como la última vez en el Bundestag, de alguna manera provoca un enorme despliegue policial. ¿Qué tienes tú que otros críticos no tienen? Digo, aquí en el canal ya he tenido a muchísimos llamados conspiranoicos o Kerdenker, pero tengo la sensación de que contigo el aparato estatal es todavía más duro. ¿Por qué? Sí, no es directamente el aparato estatal, sino aquellos que abusan de ese aparato para censurar la libertad de expresión.
Y lo que me diferencia o lo que es especial es que yo predije el COVID-19 más de un año antes. Dije que criminales estaban planeando una pandemia falsa para el año 2020 y luego dirán, vacúnense todos. Y eso lo dije y expliqué en una larga entrevista en diciembre de 2019 y también tenía un borrador de libro sobre la mesa con todas las pruebas ya ahí. Sí, resolví un viejo caso criminal y dije que parte de estos criminales planeaban para el año 2020 una pandemia mundial falsa. Luego dirán, vacúnense todos. Ahí advertí explícitamente a la policía y al personal médico que eso estaba planeado. También mencioné nombres e instituciones y eso se transmitió en septiembre de 2019, o sea, meses antes del coronavirus. Y eso significa simplemente, si uno lo piensa bien, significa un momento. Si eso es cierto, lo que dice este médico y oficial de reserva del ejército alemán y padre de familia, si eso es cierto, entonces todo lo demás es un truco con el COVID-19. Entonces ni siquiera tengo que meterme en la medicina o incluso en la virología, sino que tengo que ocuparme de los criminales que planearon esto de antemano. Entonces todo lo demás después de eso es un truco engañoso. En realidad se podría ahorrar mucho tiempo, dinero y nervios. Y como eso también está bien documentado, y sí, es verdad, ese es justamente el mensaje que siempre ha sido suprimido hasta hoy. Entonces, estamos hablando de un periodo de aproximadamente 6 años, sí. Lo que me parece muy interesante sobre el tema del coronavirus y que también fue demostrado un poco por los archivos de Epstein es que hubo una redistribución masiva de abajo hacia arriba por parte de quienes ya lo sabían de antemano. Tú lo comunicaste por primera vez en 2019 de alguna manera. Si uno observa el evento 201, en realidad hay pruebas de que esto ya se había planeado con 8, 9, 10 años de anticipación. Es decir, una masiva distribución de dinero de abajo hacia arriba. Los que lo saben de antemano se enriquecen al máximo, han hecho tanto dinero que ni Dios lo sabe, y entonces prácticamente están un poco por encima de las leyes. Quiero decir, a pesar de la abrumadora cantidad de pruebas, mira los archivos de Epstein, el príncipe Andrés, en poses comprometedoras con niñas de 13, 14, 15 años y no pasó absolutamente nada. Sí, ahorran miles de millones de fondos que de alguna manera terminaron en el basurero junto con todas las mascarillas y tampoco pasó nada. El ministro de Salud, Lauterbach, ahora debería convertirse en presidente de la OMS. O sea, el sistema es tan perfecto para acomodar a alguien así y en realidad premiar a aquellos que también apoyan al sistema hasta cierto punto. ¿Tú crees realmente que algún día habrá actores de renombre, no candidatos de tercera, en los que se siente un precedente, actores de renombre, en los que algún día se escuchen las esposas cerrarse? Yo sí creo que muchos serán llevados ante la justicia, aunque algunos se escaparán de nuevo. Pero el asunto en sí va a ser revelado, de hecho ya está revelado. Y que la noticia de esto ahora se esté difundiendo, eso también es en parte gracias a ti. Creo que no se trata necesariamente de que ahora tengamos que meter a esbirros del COVID como Lauterbach o Drosten a la cárcel. Se trata mucho más de que entendamos todo el sistema, que comprendamos los antecedentes, que no volvamos a participar en un nuevo proyecto criminal. Y realmente veo eso como la mejor y mayor oportunidad que tenemos ahora, porque eso fue el mayor crimen de la historia de la humanidad, COVID-19, un asesinato en masa. Fue un crimen premeditado y todo eso está comprobado, por eso yo ya tenía ese borrador del libro sobre la mesa un año antes. El libro ya salió, muchos no lo conocen, aún no lo han leído, o sea, Game Over Volumen 1, ahí está todo eso y ahí también están mencionados esos criminales. Y eso va saliendo poco a poco y yo veo en muchas cosas que este crimen organizado está en retirada y en pánico y también vemos que el caos de su lado va aumentando cada vez más y esa es nuestra oportunidad. Eiko, danos por favor unas cuantas ideas rápidas para que veamos que ese Goliat que acabas de describir en realidad no es tan poderoso como siempre nos quieren hacer creer. Oh, sí, eso es bueno. Y lo mejor que ha pasado, por ejemplo, donde muchos todavía lo recuerdan, es la pandemia de la viruela del mono, ¿verdad? En realidad celebramos muy poco nuestros logros. Deberíamos darnos cuenta de todo lo que hemos conseguido juntos.
porque la OMS, ¿verdad? Fue la que declaró la pandemia de coronavirus y casi todos participaron, ¿sí? O al menos eso pensaron al principio. Así es. Y luego, muchos se dieron cuenta, gracias a nuestra información y nuestras protestas, de que aquí había algo sospechoso. Y luego, ese director de la OMS y la OMS hicieron lo mismo que con el COVID-19, ¿sí? Ahora declararon la pandemia de viruela del mono, ¿sí? ¿Y qué hicimos nosotros? Nada. Nos reímos de eso. Simplemente usamos la risa informada y dijimos, hagan lo que quieran, nosotros no participamos. Y entonces tuvieron que retirar discretamente esa pandemia de viruela del mono, ¿sí? Así que hicimos manifestaciones también frente al Bundestag, por ejemplo. Ahí estaba yo con Ernst Wolf y en ese discurso dije que Lauterbach ya había pedido aquí 200,000 dosis de vacuna contra la viruela del mono. Y un niño preguntó, ¿hay tantos monos? Y sí, todos se rieron de eso y nadie participó. Así que ese es, por ejemplo, un ejemplo de que decimos, no, no participamos. Y esa es también otra oportunidad, que simplemente desenmascaremos a esas personas porque solo son humanos. Son unas cuantas familias mafiosas. Sí, eso es crimen organizado a escala mundial. Y eso, en principio, no es nada nuevo. Y siempre lo hemos superado una y otra vez. Y creo que también podemos hacerlo hoy. Sí, pero se necesita mucha, mucha concientización para eso. De hecho, eso es algo que he pensado en las últimas semanas y meses, con todo este asunto de la casta de Epstein. En realidad son unos pocos, no sé si son 5.000, 10.000, 15.000 personas. Por otro lado, tienes a 8, 9.000 millones de personas que tienen el poder absoluto. Creo que realmente están totalmente en pánico y por eso intentan impulsar todas sus agendas digitales. Porque saben muy bien que si alguna vez ocurre una revolución de conciencia y realmente una masa crítica despierta y sale a las calles, que entonces realmente las cosas se pondrán bastante difíciles para esas personas. Sí, tienes toda la razón. Estoy completamente de acuerdo contigo. De eso se trata, y ellos están en pánico. También tuvieron que abandonar este plan criminal de la dictadura sanitaria mundial. ¿No es así? Querían que todos nos vacunáramos cada 6 meses. Incluso se aprobó la obligación de vacunarse en Austria. En Alemania ya estaba como proyecto de ley en el Bundestag. Estuvo muy cerca. Sí, lo logramos gracias a nuestra protesta, sí. Y todo lo demás, por así decirlo, todas las consecuencias, eso viene después y también se va a revelar. Y también hay pruebas médicas, como este excelente libro Vacunados, Vacunados, muertos de la doctora Ute Kruger con los profesores de patología Arne Burkhardt y el profesor Walter Lang, ¿verdad? Así que tenemos las pruebas y poco a poco también están llegando a la población, también a estas estructuras. Y sí, ellos están en pánico, hacen lo siguiente. Y nosotros simplemente tenemos que recordarnos eso una y otra vez. Además, fue a nivel mundial, todos participaron, también China y Rusia, también Irán. Sí, el ayatolá se vacunó, Irán tenía su propia vacuna, sí. Tenemos que entender que, por así decirlo, a nivel de gobiernos, sí, es como clanes de la mafia, o sea, compiten entre ellos, son rivales por el botín. Pero obviamente hay un nivel superior, acuerdos, donde dicen, ok, ahora llevamos a cabo el proyecto conjunto y este proyecto conjunto. La dictadura sanitaria, no bioseguridad, sino COVID-19, eso lo logramos evitar con éxito, ¿no? Con muchísimos grandes informadores en todo el mundo y también con la gente en Berlín, fueron 2 veces con alrededor de 1 millón de personas en la manifestación, en agosto de 2020, el primero y el 26. Agosto de 2020, o sea, eso sí tuvo efecto y tuvieron que cancelarlo. También gracias a estas caminatas en Alemania, por ejemplo. Sí, donde todos simplemente dijeron, bueno, ahora simplemente voy a salir a caminar como forma de protesta. Y lo especial también fue que la policía ya no cooperó, ¿sí? Y también pienso que cuando el ejército y el aparato policial ya no protegen a un régimen, ¿sí? Entonces se acabó, ¿sí? Como diría Trapattoni, entonces la botella está vacía. Y sí, ahora esto pasa a la siguiente ronda, con guerra, reclutamiento para una guerra, restricciones energéticas y esas cosas.
quieren volver a enfrentarnos entre nosotros. Pero tengo confianza en que también ahí podemos decir que no vamos a participar en eso, hagan lo que quieran allá arriba, pero no, nosotros no vamos a participar. Mi principio, Heiko, siempre ha sido que los corazones deben latir con más fuerza que las heridas. Está claro que durante el tiempo del coronavirus se hicieron muchas tonterías. Hace unos meses entrevisté al doctor Nels y al profesor Bhakti y luego comenté que yo me había vacunado una vez. Hasta hace 2 años yo era soldado del sistema, antes de eso era profesor de preparatoria con plaza, y luego pasó que en agosto de 2021 mi pareja de ese entonces y yo tuvimos un caso muy fuerte, de verdad muy fuerte de coronavirus. Estuvimos 3 semanas tirados en el sofá, teníamos escalofríos, fiebre alta y apenas podíamos movernos, y ella estaba en ese entonces en el 5.er mes de embarazo. Y luego, 3 meses después, cuando por fin lo superamos, ella me dijo, oye, Simo, ya estoy a punto de dar a luz. ¿No te gustaría, ya que trabajas en una zona de alta seguridad y alto riesgo y tienes cada día interacción con 200 o 300 alumnos, vacunarte por si acaso? La verdad no tengo ganas de contagiarme de coronavirus por segunda vez y en el peor de los casos, traer un hijo con discapacidad al mundo. Y después, por ese miedo, salí de la casa. Fue algo chistoso. Y justo en ese momento recibí una notificación de mi médico de cabecera preguntándome si no quería ir a vacunarme. Ahí te das cuenta de lo orquestado que estuvo todo esto y entonces me puse la vacuna de BioNTech una vez, gracias a Dios no tuve efectos secundarios ni nada parecido. Bueno, de todas formas, después entrevisté al doctor Niels, al profesor Bhakti y recibí muchas críticas muy fuertes de varios lados. Y luego surgió este término de vaccine shedding. Eso significa que las personas vacunadas no deberían tener contacto con personas no vacunadas. Y entonces me pregunté, ¿esa es exactamente la radicalidad y la exclusión que siempre criticamos del otro lado y que ahora de alguna manera están adoptando esa gente del COVID? Sí, exacto, porque no deberíamos excluir a nuestros semejantes, ni tampoco poner a los vacunados contra los no vacunados, como si fueran de un lado u otro. Eso es la vieja táctica de divide y vencerás. Eso no lo hacemos, ¿no? Yo personalmente tampoco participé en eso. Y tampoco hay de manera profesional, tampoco hay muchas razones para eso. Sobre este tema del vaccine shedding, como médico e investigador, puedo decir que hasta ahora no he visto ninguna. Buenas pruebas de que eso exista. Hubo una indicación de parte de un profesor japonés de dermatología, o sea, un especialista en la piel, uno de los más reconocidos. Él mostró que también a través de la piel, a través del sudor, algo puede ser transmitido. Entonces, aunque existe este fenómeno, no hay razón para tener miedo. No tenemos ningún dato que indique que esto sea algo grande, problema, por así decirlo. De cualquier manera, tenemos que detener el crimen organizado. Sí, o sea, los que nos metieron en esto y no juzgar demasiado a nuestros semejantes allá, sino unirnos e informar. Y tú tienes ahí, eso también me parece genial, y una fortaleza, diste un ejemplo personal de que tú mismo también estás atrapado en esa narrativa. Y de hecho, aquí tengo un paquete, lo voy a mostrar. Esto es Tamiflu, ¿no? Esto es para la llamada gripe aviar, ¿no? Gripe aviar, gripe porcina. Todavía se recuerda eso. Un momento, eso fue a principios de los años 2000, como en 2008, 2009, ¿no? 2010, 11. Eso siguió después, sí, de hecho. Y yo también fui engañado, ¿no? Bueno, eso fue como en 2010, 2011, cuando volvieron a agitar ese tema. Se creó mucho pánico diciendo que ahora andaba circulando un virus asesino y que incluso, sí, niños y bebés podían morir. Y yo justo tenía a mi segundo hijo, ¿no? Que tenía como 1 año y entonces le dio fiebre alta y pensé, ¿lo tendrá él? Ese virus tan grave ahora, tengo que darle este nuevo medicamento Tamiflu que tiene efectos secundarios graves si lees el prospecto. Y de hecho lo fui a recoger a la farmacia y le di 5 de esas 10 tabletas, sí, también a mi hijo, ¿no? Con la confianza de que eso era lo correcto, ¿no? Todavía tengo esas cosas aquí, sí, así es. Pero después me di cuenta de que me engañaron, me engañaron. Sí, también hay un buen documental sobre eso del canal estatal franco-alemán Arte, ¿no?
Los beneficiarios del miedo, así se llama el título, los beneficiarios del miedo. Ahí se puede ver que ese pánico por el virus en ese entonces fue escenificado también por la Organización Mundial de la Salud, por la OMS, así que yo caí en eso. Y entonces pensé un momento, eso es porque incluso puede terminar siendo mortal. Eso es un intento de asesinato contra mi hijo, sí. Y a mí también me engañaron, incluso a mí como médico, así. Le di seguimiento de manera constante. Pensé, está bien, ahora quiero saber quién es y cómo son las estructuras. Y desde entonces, ahora estamos, no, 15 años después, he estado trabajando continuamente en esto, he aprendido mucho. Y así pude también resolver ese viejo caso criminal de 2001, solicitud 01. Y también decir, incluso antes, mis semejantes eran, para el año 2020, precisamente esos criminales están planeando, sí, una pandemia mundial y luego dirán, déjense vacunar todos. Así que eso sucedió y quien estuvo detrás de eso, aquí con Tamiflu, quien lo fabricó y lo inventó, fue el ministro de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, sí, el mismo que también hizo la guerra de Irak en ese entonces y cometió crímenes de guerra y atacó ilegalmente. Él era el jefe de esta empresa que lo inventó, Gilead Science, y en 2001 dejó la dirección de esa farmacéutica para pasar a dirigir el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que hoy se llama Ministerio de Guerra. Así. Y entonces pensé, un momento, ¿quién es ese? Y así fui de una cosa a otra. Todo muy serio, todo documentado, también impreso en este libro que simplemente está siendo censurado y suprimido. Aún así, no. Poco a poco la noticia se va difundiendo y solo puedo decir, sí, no es una vergüenza caer cuando uno te engañan, pero uno también debe sacar la conclusión de decir no otra vez. Y mucho menos cuando se trata de la propia vida, de la vida de nuestros hijos. Y así es como logré proteger a mis hijos de este pánico por el COVID y también a muchos otros. Y por eso estoy muy agradecido, también agradecido con todos los que ayudaron en esto. Actualmente hay un video viral sobre ti en Internet, casi 1 millón de vistas. Y en ese video adviertes sobre una distribución masiva de antibióticos en Inglaterra. ¿Cuál es el trasfondo de esta advertencia? ¿Por qué esta distribución masiva debería ser realmente una preparación para futuras pandemias? En pocas palabras, ahora en la primavera de 2026, esto ya ha sucedido. Sobre lo que advertí en mi segundo libro, el tomo 2, Game Over, tomo 2, Ataques desde los microbiomas. Y de eso se trataba en realidad, como dije. Lo que estos criminales siguen preparando y han preparado con miles de millones de inversión, ahora no es un pánico por virus, como lo vivimos con el COVID. Y principalmente la vacunación, sino ahora con bacterias y antibióticos. Y eso es exactamente lo que ya ha comenzado. Y de eso también pude advertir en una intervención en el Bundestag, afortunadamente, y mencionar que eso en Inglaterra se montó, por así decirlo, un pánico con las llamadas bacterias asesinas y al mismo tiempo también en Nueva Zelanda y que incluso se ha extendido a Francia. Y el Tagesspiegel alemán, sí, ese medio convencional, tituló que esto es como COVID 2.0. Sí, como COVID 2.0, que este pánico fue generado. Y también Der Spiegel también informó sobre eso. Así que este pánico es una realidad que por suerte pude describir antes en este segundo libro. Y eso es lo que realmente intentaron ahora. Y gracias a esta información, también ahora en el Bundestag, ese discurso se volvió tan viral, un resumen ya tiene más de 1 millón de vistas en YouTube. ¿Pudimos, digamos, evitarlo? Y el punto importante, y por eso te estoy absolutamente agradecido por la pregunta correcta que hiciste, fue esta administración masiva de antibióticos a personas sanas. Es decir, en Inglaterra sacaron 2 casos, 2 personas que lamentablemente murieron por bacterias que causaron una meningitis, ¿verdad? Eso pasa una y otra vez. Yo mismo tuve exactamente esas bacterias antes, ¿sí? O sea, conozco ese caso y también sé
Las personas afectadas también deben recibir antibióticos, pero lo que hicieron ahora, que es completamente nuevo, es que de repente todos los que estaban alrededor también debían tomar antibióticos. ¿Sí? O sea, realmente hicieron que cientos de personas se presentaran en Inglaterra y el New York Times incluso lo escribió de inmediato. Entregaron más de 10,000 dosis de antibióticos. ¿Sí? Más de 10,000, sí, de inmediato. Y también hicieron vacunar de inmediato a 5,000 personas. Y eso, como dije, vino de Inglaterra, Nueva Zelanda, Francia y también de Alemania. Y eso es absolutamente falso. Sí, eso nunca había pasado, incluso lo escribieron en los periódicos principales. Que hagan eso y que se den antibióticos contra bacterias a personas sanas en masa, eso nunca había pasado, además es médicamente incorrecto. Eso es un ataque a la flora intestinal, a la comunidad de bacterias buenas, lo que se llama el microbioma. Y eso pudimos evitarlo ahora. Eso significa, wow, que ahora, porque muchos vieron este video en el Bundestag, sí, porque se hizo público. Lo logramos de verdad, ahora se puede decir, semanas después, lo detuvimos, sí, este pánico por las bacterias que se creó ahora a nivel mundial es como el COVID 2.0, ¿sí? Como escribió el Tageszeitung, pudimos evitarlo, igual que pudimos evitar la pandemia de la viruela del mono. Sí, eso es un gran éxito, Simo, ¿sí? O sea, es genial, es increíble. Y eso tenemos que celebrarlo más y también tenemos que destacarlo más. Explícale brevemente a nuestra audiencia, Heiko, por qué el ataque al microbioma es el Corona 2.0, qué es lo que pasa exactamente ahí. Bueno, lo que se ha preparado, y solo puedo decir que aquí se trata de crimen organizado, que realmente criminales planearon el COVID de antemano. Como pude demostrar en el libro, como ya lo había dicho repetidamente en entrevistas gratuitas antes de que saliera el libro, también en las manifestaciones en las calles. El punto es que ellos también han construido estas mismas estructuras de financiamiento, como la Gavi, para bacterias. Esa organización se llama CARB-X. Sí, o sea, se puede ver muy, muy claramente en lo que se ha construido. También en ejercicios como el evento 201. Antes, al igual que antes de Dark Winter y cosas similares, hicieron justamente este simulacro basado en la narrativa sobre bacterias. Y también ahora, muy recientemente, el 22 de abril de 2026. La OMS hizo un nuevo ejercicio, sí, a nivel mundial, o sea, con 26 países, y ahí dijeron, sí, hay un agente bacteriano circulando y ahora tenemos que volver a hacer confinamiento y cuarentena. ¿Sí? Y justo antes pude demostrar y también decir quién lo planea, cómo lo van a difundir. Y lo peligroso ahora no es precisamente esta bacteria que usan, ni tampoco la enfermedad. Eso es intercambiable. Hay 50 o más opciones de lo que pueden hacer. Lo peligroso es que ahora, otra vez, con presión, pánico y propaganda, quieren que masas de personas tomen antibióticos. En casos individuales puede ser correcto, ¿no? Que una persona afectada tenga que tomar antibióticos. Eso de todos modos, que también quizá contactos muy estrechos que tienen el sistema inmunológico debilitado, también deberían tomar un antibiótico de manera preventiva. Pero no ahora, de alguna manera, toda la universidad, como sucedió en Inglaterra, sí, y eso tiene muchas consecuencias, porque esas bacterias que llevamos dentro son nuestros amigos y ayudantes. Llevamos como 2 kilos, sí, de hongos y bacterias dentro de nosotros, y esos son nuestros amigos y ayudantes. Sin ellos no podríamos sobrevivir. Sí, y con estos antibióticos básicamente se prepara un arrasamiento total y se intenta decir, oh Dios, aquí la gente está muriendo por bacterias, sí, y ahora todos tienen que tomar antibióticos, entonces se generan muchas resistencias. Sí, por eso, o sea que si se les da a tantas personas sanas, entonces se cultivan muchas cepas de bacterias dentro de nosotros mismos en las que los antibióticos tradicionales ya no funcionan y ya puedo decir, oye, ya han preparado antibióticos no tradicionales. Sí, y eso es otra vez. No es un antibiótico real, sino que es una terapia génica de ARNM. Y para eso ya están las fábricas con directores de la Agencia de Inteligencia estadounidense, de la CIA Christopher Darby, por mencionar solo uno. Sí, para, por así decirlo, sí, darle un poco de sustancia al asunto.
Bueno, voy a tratar de explicarlo como alguien no experto. Existe el cerebro adoctrinado, luego está el microbioma adoctrinado, luego está esta sustancia activa de ARNM, o sea, parece que todo se construye uno sobre otro. ¿Qué tan frágiles nos volvemos cuando el cerebro, el sistema inmunológico mental, el microbioma están dañados y además esa sustancia activa que quizá todavía está en nosotros? ¿Cuál es entonces la conclusión? O sea, ¿a dónde quieren llegar con eso? Sí, bueno, a lo que quieren llegar realmente, o sea, ellos, el crimen organizado, los que están detrás de esto, eso ya son intentos de asesinato, ¿sí? Y se trata de poder y control de eso, eso hay que decirlo muy claramente. Y hay muchísimas formas diferentes, sí, maneras en las que lo expanden. Mencionaste algunas de ellas. Y yo creo que es mucho más importante, en vez de estar persiguiendo siempre los síntomas individuales, sí, y los planes criminales concretos, es mucho más importante preguntarse, ¿de quién viene esto realmente? ¿Qué están planeando en realidad? ¿Qué más tienen bajo la manga? O sea, ¿qué más hay ahí? Y por eso pude decirlo en ese libro, aquí esto es algo muy grande, eso es lo que están planeando para evitarlo, sí, lo cual por ahora ha funcionado. Cuando el asunto se olvide, lo van a intentar de nuevo, ¿sí? Al final se trata de poder y control cuando ves quiénes están detrás de esto. Por eso, una y otra vez, incluso en mis libros, he mostrado a estas personas con sus rostros, también los he dibujado, he mencionado sus nombres, también las empresas y las estructuras, cómo están relacionadas, porque eso es lo importante, ¿verdad? Porque al final quieren hacernos obedientes. Y no se trata solo de lo físico, como mencionaste, con el microbioma y el cerebro adoctrinado, que el buen Michael Niels ha revelado muy bien, ¿verdad? Se trata especialmente también del control mundial digital. Y se supone que debemos ser controlados de manera completamente anónima, ¿sí? Por robots, por un programa de computadora. El sistema de crédito social de China, el Social Credit System de China, es una palabra clave en esto. Solo puedo decir que al final todos ellos trabajan juntos y también lo están expandiendo, incluso en Alemania, poco a poco, paso a paso. Y para aquellos que están escuchando esto ahora, el control digital mundial, un momento, ¿dónde están las pruebas y las evidencias? Sí, eso también es importante para mí, no solo mencionarlo, sino también que trabajo junto con muchos buenos divulgadores en el mundo, como por ejemplo el científico y divulgador sueco, el doctor Jacob Nordengard, y ahora hemos publicado su excelente nuevo libro también en alemán, El Control Digital Mundial, así se llama, ¿sí? Y aquí están las personas incluidas, aquí están todas las pruebas y fuentes también de lo que acabo de decir, ¿sí? Y eso es una gran oportunidad. Cuando simplemente ves, oye, sí, ¿quién es realmente? ¿Quién está haciendo esto aquí? Como Jack Maher, por ejemplo, y otros. ¿Cómo están todos ellos conectados? Así que es algo excelente que podamos decir, oye, tenemos las pruebas. La gente solo tiene que enterarse y por eso gracias también que ahora después de tantos años finalmente podamos hablar y que la gente también pueda informarse y decir, un momento, en vez de caer otra vez en la siguiente novedad, así como yo, sí, que hace muchos años me dejé engañar por Tamiflu y se lo di a mi propio hijo, aunque todo eso era una mentira, un truco, sí, le di ese veneno yo, un idiota, sí. Am, Así podemos superar lo que venga después. Es una gran oportunidad. Y hemos tenido muchos buenos logros, como la pandemia de la viruela del mono, como también este ataque que estamos enfrentando ahora. ¿Cómo pudimos detener este ataque contra el microbioma con ese discurso en el Parlamento alemán y todo eso? Eso está bien. Yo soy positivo al respecto. Eiko, me parece muy fuerte lo que dices. Y tengo que decirte sinceramente, el superpoder contra el control digital es realmente el aquí y el ahora. Por más simple que suene, a principios de abril me fui a España, no me sentía bien mentalmente, había trabajado mucho antes. Y además siempre te meten en la cabeza que tu realidad se reduce a 10 por 15 centímetros y que todo sucede en ese espacio digital.
Me fui a la playa, me quité los zapatos, estuve caminando durante días. Mi mamá y mi hermana, y mira, somos humanos, necesitamos estar conectados a la tierra, necesitamos el contacto. La naturaleza es nuestro mayor maestro y todo lo demás es realmente solo una distracción. Y luego, amigos Heiko, de repente empezaron a hablar de Donald Trump en un restaurante bonito o en la naturaleza y yo dije, oye, no tengo ganas de entrar en ese tema ahora. También me da igual si el precio del petróleo o de la gasolina sube a 50 euros o si Donald Trump fabrica una bomba atómica. Miren dónde estamos ahora. Estamos rodeados de la naturaleza más hermosa y empezar ahora con conversaciones tóxicas va a arruinar un poco el aquí y el ahora. Y creo eso suena muy simple, pero si realmente logramos quitar un poco el foco de este mundo digital, y si estamos más presentes en el aquí y ahora y realmente pasamos más tiempo en la naturaleza, entonces ningún Peter Thiel puede hacerte daño, simplemente estás más centrado en ti mismo. Tomas decisiones más auténticas, te vuelves mentalmente más libre, te vuelves un poco, tal vez también financieramente más libre. Y todas tus decisiones las tomas, no están impulsadas por el miedo, sino que vienen de una fuente completamente diferente. Eso suena un poco espiritual. Pero creo que ese es el mejor antídoto para no hundirse en todo este mundo digital. Sí, absolutamente, tienes toda la razón. No solo en línea, sino también fuera de línea y, en particular, como lo describiste, mostrar solidaridad junto con tus amigos y otras personas, ¿sí? La vida de todos modos es absurda, ¿sí? Pero si simplemente decimos, no, vamos a construir algo mejor y la base en realidad es el amor, ¿no? Y la humanidad, la solidaridad, entonces también podemos, a pesar de todas las circunstancias, sí, superar esta peste, ¿no? Y ahí también hubo, de hecho lo tengo aquí, sí, un filósofo y escritor que lo describió, Albert Camus, la peste, por ejemplo. Sí, podemos superarlo. Y no, aquí está este buen hombre, hoy lo traje conmigo, sí. Entonces, la vida es absurda, sí, pero aún así podemos sacar algo bueno de ella si simplemente hacemos algo juntos y no nos dejamos llevar al campo de juego de estos criminales. Sí, y también tengo aquí, por ejemplo, esto Bajo el signo de la libertad, ¿no? Un libro de lectura de Camus. Realmente solo puedo recomendarlo mucho, mucho también adentrarse un poco en eso, decir, ok, ¿qué hacemos? Levantémonos contra lo malo, contra lo absurdo, ¿sí? Contra el crimen, contra la muerte y hagamos nuestra vida mejor, ¿no? El hombre rebelde, ¿no? Albert Camus. Alguien que nació y creció en el norte de África, ¿no? Junto al mar, con mucho sol. Sí, y también tiene esta filosofía de la medida, ¿no? En el momento adecuado, no en la desmesura de querer dominarlo todo, ¿no? Y también en la medida personal. Y eso también aplica como médico. ¿Qué se debe hacer para ser feliz, para estar sano? Dos cosas. Primero, vivir feliz. Eso lo haces, por ejemplo, con tus amigos. Y lo otro es practicar la moderación, personalmente y en la medida de lo posible. ¿Cuánto estrés puedes soportar? No solo por la sala de emergencias y otras cosas que podía hacer como médico, ahora también puedo enfrentar un poco este crimen organizado y otros tienen otras cualidades. Por eso solo tenemos que unirnos todos, ¿sí? Y practicar la solidaridad, eso es básicamente la clave. Y recibimos lo que aceptamos. Y si decimos que no, sí, entonces el crimen organizado tampoco tiene oportunidad. Y entonces simplemente pasamos un buen día con amor, con amigos, con diversión. Estoy 100% de acuerdo contigo y Camus siempre es una excelente lectura y creo que no tener una opinión en estos tiempos de sobreestimulación es un superpoder. Lo que las generaciones anteriores tenían que procesar en un año, las generaciones actuales tienen que procesarlo en pocos días y las generaciones futuras en pocas horas. El cerebro humano no está hecho para eso. A veces simplemente hay que desconectarse un momento, decir, en los próximos conflictos, en el próximo evento de Cisne Negro, tal vez ni siquiera me involucre. En el de después, tal vez vuelva a participar. Eso realmente le quita poder a todo eso. Y creo que simplemente estar en silencio, recordar un poco quién quieres ser realmente en este mundo, es mucho más poderoso que andar siguiendo todos esos escenarios aterradores, porque tu cerebro, un cerebro normal, ni siquiera puedes seguirles el ritmo. Tal vez también se está preparando una era así.
Quiero decir, si ves algo como Eurolink o todos esos chips de transhumanismo, ¿es algo en lo que tú también crees que algún día, para poder mantenernos al día, nos venderán estos chips como si fueran una comodidad? Para poder trabajar afuera o para poder interactuar con otras personas. Quiero decir, ¿se les ocurren ideas realmente absurdas para al final llevar ese poder y ese control a otro nivel? Sí, y siempre hay esas mentes enfermas, como solía decir mi profesor de química, el señor Kapp, mentes enfermas que se inventan todo tipo de tonterías. ¿Sí? Pero si ellos hubieran ganado, hoy todavía viviríamos en Alemania y en el mundo bajo el nacionalsocialismo. ¿Sí? Así que no participamos en eso. Y también eso de los chips, ¿no? Lo que Elon Musk, ese actor autista, nos ofrece. Y todo eso no tenemos que hacerlo. Y tampoco veo que vaya a pasar. ¿Sí? Pero recibimos lo que aceptamos. Y otra vez, lo de la viruela del mono, ¿no? O la viruela del leopardo o cualquier otra cosa así de pandemia, no lo hacemos, recibimos lo que aceptamos. Y si simplemente decimos no, y también suficientes personas dicen no a la identidad digital, a dejarse poner un chip y así sucesivamente, si decimos no, eso no lo vamos a hacer, entonces eso tampoco se va a volver realidad. Pero tenemos que informarnos, también tenemos que informar, unirnos, practicar la solidaridad para poder superar este crimen organizado que actualmente es realmente mundial. Y tenemos la mejor oportunidad en más de 100 años, porque ellos sí, ahora intentaron un crimen tan grande, les salió mal. Y ahora intentan seguir con cosas bélicas aquí, en Gaza, allá y así sucesivamente. Y con el apagón energético quieren mantenernos en miedo y terror. Simplemente tenemos que decir que no. O sea, no quiero que en Alemania, en Europa, o sea, en general, dejen que esto se convierta en un campo de batalla como en Ucrania ahora. Veamos quién está detrás y quién está colaborando. Y de nuevo, para dejarlo claro, el COVID-19 fue un crimen organizado, un crimen premeditado. Tenemos las pruebas de ello. Todos. Después fue un truco. También sabemos que todos participaron, que todos estuvieron involucrados. No todos los gobiernos del mundo, eso hay que decirlo claramente. Ahora, por ejemplo, con Gaza, el Consejo de Seguridad de la ONU le ha dado ahora la autoridad a este Consejo Privado de Paz. Ahora ellos pueden enviar tropas allí. También hay que decir, no les creemos eso, no lo aceptamos. O sea, realmente están trabajando juntos y no deberíamos dejarnos llevar a ese campo de batalla, así como está ahora en Ucrania, que ahora también nos dejemos reclutar para el ejército y luego vayamos allá. Y creo que ahora muchos sienten eso, que también dicen, no, ya basta. Sí, yo ya no participo, ya no quiero eso. Y en general ya no quiero seguir a esas personas. No, los de arriba sí que intenten lo que quieran, ¿no? Que intenten lo del chip o lo de la viruela del mono. Así que no lo haremos. Ahora construiremos mejores estructuras propias. Eso también es la fuerza colectiva. Además, yo también creo que el benchmarking siempre es muy importante. Ellos quieren hacernos creer en un mundo artificial y digital aquí, pero incluso los magnates de la tecnología envían a sus hijos, esa es el gran tendencia en Silicon Valley en este momento, a escuelas Waldorf, a escuelas Montessori, a escuelas en el bosque, o sea, donde todavía se pueden tener experiencias táctiles. Bill Gates promueve la carne artificial, pero él mismo tiene un rancho enorme donde probablemente se come 500 gramos de carne de res alimentada con pasto, la mejor carne, todos los días. Así que simplemente observar cómo se comportan, qué narrativa propia tienen en su familia, en su entorno, y todo lo demás en realidad son solo variables estadísticas para ellos para poder beneficiarse económicamente al máximo. Sí, exacto. Y también se puede ver, al final también son solo personas. Sí, y claro que hacen lo que es mejor para ellos, ¿no? Por ejemplo, alimentarse mejor. Como acabas de decir, lo hacen para ellos mismos, pero solo puedo decir que muchos de ellos simplemente son, o casi todos son personas realmente miserables y ellos mismos tampoco están bien, ¿sí? Porque ellos sí mienten, engañan, sí, porque ellos mismos tienen que temerle a la competencia, ¿no? Que tal vez los mate o de alguna manera los aparte cuando sean mayores, no les va bien. Y además, con muchas drogas de por medio. Y yo mismo también intenté ayudar ahí, incluso antes de COVID-19.
También trabajé como médico por honorarios. Antes del coronavirus trabajé en muchas clínicas y también en 2019, 2020 estuve en una clínica de adicciones. También trabajé en em, una clínica de adicciones para celebridades cerca de Berlín y ahí atendí a diputados del Bundestag. Atendí altos funcionarios, celebridades de los medios. No voy a decir los nombres, así que de eso solo puedo decir, oye, yo preferiría seguir ofreciéndoles una terapia y continuar con eso, pero por otro lado, alejarlos completamente de eso. Y que digamos, no, ustedes ya no deben estar en los puestos de poder, sino que nosotros debemos tomar el control. Y para eso estoy yo, para informar, para explicar eso, ya sea de manera oral o escrita. Y creo que junto con muchos otros realmente podemos lograrlo, superarlo, tanto en lo grande como en lo pequeño, todos los días. Así como lo mencionaste, cualquiera puede hacerlo, porque no deberíamos consumir drogas ni hacer muchas otras cosas. Lo que ellos también nos ofrecen y lo que hacen con aquellos que se destruyen a sí mismos, en realidad todas son familias mafiosas rotas, ¿sí? Lo mejor y lo más fuerte es simplemente el amor, y eso también es mi motivación. Cuando dices, Heiko, que políticos prominentes estuvieron en esa clínica de adicciones, ¿qué tipo de adicciones llevaban consigo? ¿Eran adicciones a las drogas? ¿Era más bien alcohol? ¿Cómo se puede imaginar eso? Porque están bajo una presión inmensa y al final, por este actuar frente al público, su verdadero yo también se reprime hasta cierto punto. Eso genera una presión tremenda. Entonces, ¿cuáles eran esas adicciones? ¿De qué tipo eran para los que estuvieron en la clínica? Como ya dije, no voy a dar detalles ni nombres, pero es conocido y también se ha publicado que el alcohol, el alcoholismo es muy común, sí, incluso en el Bundestag. Hay muchos ejemplos de eso, es superior al promedio y por supuesto también hay otras drogas. No siempre estar, por así decirlo, encendido, brillando, y ese es justamente el truco, ¿no? No son más fuertes. Sí, muchos simplemente están dopados. Sí, uno piensa, oye, ellos son mucho mejores que nosotros. No, están dopados. Y después ellos simplemente caen en un hoyo muy profundo, en depresión. Sus jefes también tienen que reemplazarlos como si fueran ganado, sí, porque ya están destruidos, ¿verdad? Así que solo puedo aconsejar no aceptar ese dinero de corrupción y tentación, sí, no dejarse arrastrar por eso. Muy actual. Cuando hablo de dinero de corrupción y tentación, me refiero a la industria armamentista, no a las acciones de Rheinmetall. Comprarlas ahora y decir, oye, yo saco mi tajada de eso, no es para ellos. Sí, cerrarnos la rama en la que estamos sentados y ahora trabajar para la industria armamentista, no. El personal de Porsche ya dijo que no una vez. No lo hagan, ¿verdad? Y en BMW, en Airbus y en otros, eso no deberíamos hacerlo, sí, porque nos estamos cortando la rama en la que estamos sentados, ¿no? Y por eso no aceptar ese dinero extra, no meterse en esas cosas, incluso como soldado de la Bundeswehr. Sí, dejarse enviar a Lituania o a algún otro lugar así, con el doble o triple de sueldo. Eso no es una buena idea. Si de verdad ves lo que hay detrás, ¿a quién sirves en realidad? Y yo ya no quiero pertenecer al grupo de matones de la mafia, sí. Acabas de mencionar puntos importantes. Yo también creo que esta hipocresía en la sociedad se vuelve evidente, al menos cuando se trata de inversiones. Hay personas que dicen, oh, genial, Palantir, tantos por ciento, pero yo no soy un inversionista moral, a mí realmente solo me importa el dinero y así, o invierten en acciones de Rheinmetall. Me parece simplemente horrible porque pienso, oye, con el dinero que invertiste en esa empresa, están muriendo personas, podrías ganar dinero de otra manera. Están muriendo, no sé, millones de personas en Rusia, en Ucrania, en Gaza, todos esos datos son cosas del diablo. Son sociópatas los que dirigen esas empresas. Y luego, 3 semanas después, esas mismas personas hacen aquí mismo en las redes sociales un video sobre la prisión digital y luego se quejan de esas empresas. Pero bueno, eso es una doble moral, realmente es una hipocresía. Y creo que especialmente en el tema del dinero, como acabas de describir muy bien, porque yo pienso, con cada pequeña acción que haces, ya sea una palabra que dices o un pensamiento, al menos cuando inviertes decides cómo debería ser el mundo del mañana. Sí, absolutamente. Y muchos youtubers y podcasters también deberían hacer autocrítica y decir, oye, ¿qué he hecho yo?
Su modelo de negocio es atraer atención, a veces entrevistando de manera sensacionalista a algún divulgador, pero luego ¿qué? Vender acciones de este consorcio BlackRock Vanguard. Sí, espera un momento. ¿Eso puede ser? Ese no es el camino correcto. Sí, ¿a quién le pertenece realmente? Eso no puede ser. Sí, por eso tenemos que ver que poco a poco nos vayamos desprendiendo de este viejo sistema y construyendo nuestras propias estructuras mejores y no seguir metiendo nuestro dinero diario, nuestra fuerza de trabajo diaria de una u otra forma ahí. Y sí, eso también es difícil, lo sé, quiero decir. YouTube pertenece a Google, que pertenece a Alphabet. Eso es Eric Schmidt, ese es el grupo Bilderberg, esa es la conferencia de Sun Valley, ¿sí? Ahí se sientan los malintencionados realmente juntos y eso desde hace muchas, muchas décadas. Y simplemente ya no deberíamos darles nuestra fuerza de trabajo diaria, nuestro dinero diario. Por eso lo resumí en esa fórmula, el hermoso manifiesto. Ya no trabajamos para los criminales, ya no les compramos a los criminales, construimos nuestras propias estructuras económicas para que ya no nos extorsionen. ¿Dejamos? Quiero volver a hablar con Heiko en pocas frases sobre ese famoso video viral tuyo. Hay una persona llamada Nicole Junkerman. Ella, como me dijo en la conversación previa, fue eliminada 4 veces de ese video del Bundestag de la AfD. Hoy no vamos a profundizar en eso. Así que por favor, escriban en los comentarios si quieren que lo profundicemos otra vez. Entonces me gustaría tener otra conversación personal con Heiko Schöning en el estudio, bajo circunstancias completamente diferentes. Ahí podríamos meternos en el tema durante 2, 3 o 4 horas realmente. ¿Por qué esta Nicole Junkerman, a quien describiste como la Ghislaine Maxwell alemana, es en realidad una persona tan polarizante? Ella es importante porque ella fue una confidente, la confidente cercana de Jeffrey Epstein, ¿sí? Entonces Jeffrey Epstein está muerto. Y Whitney Webb escribió 2 volúmenes, un libro realmente increíble sobre todos los antecedentes. Y muchos ya saben, Jeffrey Epstein sí es un criminal, no solo crímenes sexuales, sino mucho, mucho más. Todas las estructuras de la mafia están ahí dentro, ¿sí? Y Nicole Junkerman, que es alemana, pues también voló con Jeffrey Epstein y exclusivamente solo con él, ¿sí? Eso también lo reveló el periodista británico Johnny Wetmore, sí. Y ella está involucrada en muchísimas cosas. También invierte en empresas junto con Jeffrey Epstein y también con sí, Peter Thiel y Ehud Barak en vigilancia policial, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, Peter Thiel es conocido por Palantir, una empresa muy mala, y Carbine 911, sí, eso es una línea de emergencia policial, ¿verdad? Eso significa que incluso estas empresas, incluso en Alemania, están tratando de intervenir nuestra línea de emergencia policial. Entonces, cuando llamas a la policía, ellos inmediatamente extraen todos los datos del celular, la ubicación, acceden a la cámara y al micrófono, todo eso lo obtienen, ¿sí? Para que sepan exactamente, o sea, cosas muy íntimas, porque de eso se trata. Ellos siempre intentan obtener de nosotros cosas muy personales, íntimas, ya sabes, ¿no? Por eso, y así, digamos, revelar el secreto policial, así como lo hacen con nosotros en otras cosas, al final de eso se trata, de chantajear, ¿sí? Siempre es el mismo patrón, para hacer que las personas sean susceptibles de chantaje. Lo mismo pasa con los datos de salud que debemos entregar, ¿no? Para volvernos susceptibles de chantaje. Y Nicole Junkerman está justamente involucrada ahí, también forma parte de toda esa red y también lo está por su matrimonio. Y eso es algo nuevo. Solo para mencionarlo, también invierte en petróleo y gas. Y ahora hay un nuevo gasoducto, ¿no? Desde Gaza, ¿sí? Se supone que lo van a construir hasta Italia. ¿Sí? O sea, los campos de gas que están frente a Gaza, ¿sí? Y el otro gas de la región árabe, se supone que habrá un gasoducto hasta Italia y ahí uno tiene que preguntarse, ok, ¿a quién le va a llegar eso? ¿Sí? A la familia de Nicole Junkerman.
O sea, ese es un punto geoestratégico muy importante, ¿sí? Que conocemos ahí. Y nunca se puede mencionar a Nicole Junkermann, sí, porque es una persona clave, porque desde hace años en Alemania sí tiene muchos contactos. Y ella también fue la que tuvo los derechos de la Copa Mundial de Fútbol en Alemania para el fútbol. Y ahora, especialmente antes de la próxima Copa Mundial de Fútbol en Estados Unidos, se debería observar siempre a Nicole Junkermann, en la asignación de derechos de la Copa Mundial. ¿Cómo consiguió eso? Y sabemos que ahí hubo mucha corrupción, sí, incluso ya en la última asignación también estuvo presente. Y eso es lo que se quiere suprimir. Y justamente mencioné a esta señora, Nicole Junkermann, también en el Bundestag. Y lo que pasó después fue que los abogados de Nicole Junkermann le enviaron una carta a la fracción parlamentaria del Bundestag. Y horas después, solo unas horas después, su nombre fue eliminado, ya no aparece en el original ahí. Eso significa que ella tiene tanto poder y presión, sí, que su nombre fue eliminado 4 veces. Ya no se puede escuchar. Pero en mi canal de Telegram, Heiko Schöning Oficial, todavía se puede escuchar todo el discurso completo sin cortes. O como en el caso de otros que lo editaron, más de 1 millón de vistas. Eso significa que al final confío en que la verdad prevalecerá y que no caigamos de nuevo en cosas nuevas como un confinamiento energético, ¿sí? De hecho, busqué el nombre en Google, Nicole Junkermann. Primero aparece una mujer joven, bien arreglada y de buen aspecto. ¿Qué tiene de malo que la policía utilice ahora infraestructura de datos moderna? Por ejemplo, si llamo al número de emergencia, la policía debe ayudar rápidamente. O sea, eso es, ¿sabes? Solo porque ahora invierto en una arquitectura así. Quiero decir, tampoco soy un Netanyahu alemán solo porque ahora invierto en Palantir. O sea, por lo que has dicho, todavía no he podido percibir un gran peligro para la señora Junkermann, salvo que tal vez primero invierta en empresas más avanzadas. Lo que me pareció más extraño fue el hecho de que ella pidió que la eliminaran de ese video 4 veces. Eso significa que debe haber algunas conexiones, buenas conexiones con la política, que de inmediato dicen, oye, no podemos subir el video así. Tenemos que eliminar de inmediato esas partes donde aparece esa persona. Eso significa que el partido que subió el video parece servir al mismo sistema. Sí, al menos obviamente partes de la dirigencia del partido que lo aprobaron. Hay otros buenos que también me dejaron hablar ahí por primera vez, donde pude decir justamente eso, que es el punto más importante. Por primera vez, ahora pude decir en el Bundestag que el COVID-19 es un crimen planeado de antemano. Ya lo había dicho antes. Todo lo demás es un truco junto con muchos otros. Por eso espero poder dar ese discurso de 14 minutos. Realmente se siga difundiendo de manera viral, porque ahí hay mucho contenido, pero realmente hay que reconocer cuánta influencia tiene esta persona, ¿sí? Horas después de que llega una carta de los abogados diciendo que se debe borrar, ¿sí? Wow, eso ya es bastante. Y solo puedo decir que ahí hay todo un lodazal metido ahí. Y Nicole Junkermann también le recomendó mujeres y chicas a Jeffrey Epstein y también colaboró con él, ¿sí? Por eso también la llamo la Ghislaine Maxwell alemana. Sí, la pareja de Jeffrey Epstein que ahora está en la cárcel, ¿sí? Eso también está comprobado por los nuevos archivos de Epstein que han salido al mercado, ¿sí? Em, Eso también está incluido en esos correos electrónicos. Y como dije, también tienen conexiones comerciales entre ellos. Y aunque todavía no se pueda demostrar en detalle, como ahora sus conexiones están relacionadas con los escándalos de corrupción en la adjudicación del Mundial 2006 y otros derechos del Mundial, esos derechos de transmisión. Ahí se trata de miles de millones, aunque todavía no se pueda demostrar en detalle, pero si uno ve muchos puntos que está muy metido en estas redes criminales de Epstein, en el entramado de Epstein desde hace años, está metido ahí. Entonces, simplemente, como ministro responsable o como policía responsable, hay que decir, hola, no queremos usar este software. Y de hecho ya es un software así que se ha introducido con Palantir, similar a Carbine,
Primero en Hesse, ¿sí? También en Baviera, en Renania del Norte-Westfalia y también en Baden-Württemberg. Y para eso también los parlamentos estatales tuvieron que aprobarlo, ¿sí? Para cambiar la ley de policía. Y lo hicieron. Y si luego uno ve quiénes aprobaron eso, entonces se da cuenta, sí, fueron los mismos de nuevo. Estos partidos del cartel, ¿no? CDU, SPD, Verdes, ¿sí? Pero de hecho también la mayoría de los diputados de la AfD también aprobaron eso. Y ahí solo puedo decir, un momento, sí, si realmente somos sinceros y claros, entonces tenemos que decir no. Queremos que el crimen organizado o personas que han colaborado con esos criminales mundiales, ¿sí? No tengan acceso a nuestros datos más sensibles. Y ahí precisamente este software de emergencia policial en Alemania es un tema muy importante. Lo único que puedo decir ahora, por eso lo mencioné también en el Bundestag, para que podamos detenerlo ahora. Así que lo que hago como médico es, por así decirlo, hacer prevención. No, es decir, evitar que las enfermedades y lo peor sigan avanzando. Y eso se logró, como con, sí, con el COVID, que pudimos detener después de grandes pérdidas tras años. Se logró con la pandemia de viruela del mono y ahora también se logró con este pánico bacteriano. COVID 2.0 con el ataque contra el microbioma. Pero esto sigue. Y por eso, gracias por la información y la difusión aquí. Así que por favor escríbanlo abajo, queridos. Si quieren que realmente organicemos un análisis profundo cara a cara en el estudio, 3 o 4 horas profundizando en este tema, por favor escríbanlo abajo y lo llevaríamos a cabo relativamente pronto de alguna manera. Porque sé que podría pasar horas contigo realmente desviándonos hacia todos estos temas. Realmente tienes un conocimiento impresionante. Ya lo vi en su momento en Blash. Quiero decir, ahí realmente eran como hermanos de espíritu. Queremos dejar a nuestros espectadores en el canal con un impulso positivo. Dales a nuestros espectadores 3 consejos muy concretos, recomendaciones prácticas para obtener claridad y soberanía en este mundo tan caótico, agitado y fragmentado. La claridad y la soberanía comienzan con la sinceridad. Que uno mismo pues se ponga frente al espejo y se mire a sí mismo y se pregunte, ¿quién soy realmente? ¿Qué hago aquí realmente? Y una pauta muy simple y clara que uno puede seguir. Sí, queridos amigos que están viendo esto, sí, simplemente hagan una prueba durante una semana, ¿sí? No se duchen con agua fría. No, no tienen que hacerlo, sino que cada mañana simplemente miren al espejo durante 5 minutos. Así como yo ahora estoy mirando directamente a la cámara, 5 minutos simplemente mirándose a los ojos en silencio. Y luego escuchen qué dice su propia voz. ¿Sí? Y realmente intentar soportarlo y escucharse a uno mismo, escucharse de verdad, eso es lo que pienso ahora en realidad. Y hacerlo realmente todos los días, ¿no? En el baño, en privado, nadie te está viendo, nadie te está escuchando. Hazlo, mírate al espejo durante 5 minutos y escucha lo que hay ahí. Y si ya no sale nada o se vuelve aburrido, entonces es una buena señal de que estás en paz contigo mismo. Eso es algo que puedo intentar concretamente. Y si puedes basar todo en eso, sí, entonces puedo recomendar a Albert Camus, sí, aquí bajo el signo de la libertad, sí. Y que uno diga para la gente que tienen un poco más de fuerza y quieren cambiar algo, ¿no? Entonces también el hombre rebelde, sí. Porque podemos superar la peste, sí. Y ahí escribió libros increíbles por los cuales también recibió el Premio Nobel de Literatura. Eso tal vez como una pequeña recomendación muy personal para terminar. Qué bonito. Eiko, muchísimas gracias por las excelentes ideas. Te deseo lo mejor a ti y a tu familia y me dará mucho gusto continuar esta conversación. Yo también. Muchas gracias.